Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Welcome everybody. Primeramente queremos ver cómo es que está el audio. We're just going to do a little sound check here. How you guys doing? Doing great. Sure is a pleasure to be here with you all. Likewise. Es un placer, dice, para estar aquí con ustedes, dice Bernie. Les presentamos a Bernie Thompson y dice, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, los saludo yo, Joel, mucho gusto para todos, y tenemos a Cuba. Sí, hola, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo están? Nice to see everybody here. Welcome. Les recordamos, el día de hoy tenemos un invitado especial. Su nombre es Bernie Thompson, como ya dijo Joel. En esta ocasión estaremos haciendo la plática como ya lo hemos hecho con algunas personas de habla inglesa. Vamos a estar hablando en español y tratando de traducir lo mejor que podamos. También Bernie trae un caso de estudio para nosotros muy interesante. Quizás para quienes no lo conozcan, él es un técnico, dueño de un taller. Él da clases, él es un entrenador, un trainer en Estados Unidos, y también fundó una compañía que produce, innova equipos automotrices, ¿no? Como osciloscopios, escáneres, cámaras para un montón de cosas. La verdad que tienen una variedad. Vamos a mostrarles al ratito el sitio para que lo conozcan. Ahí pueden ver abajo, es automotivetestsolutions.com. Jorge, ¿puedes traducir esa parte? ¿La puedes decir tú en inglés? Claro que sí. Entonces, what we were saying is that we have a guest today, as you can know. It's Bernie Thompson, who is a trainer, a shop owner, and founder of ATS Automotive Test Solutions. And they basically innovate, like scan tools, scopes, you name it. There's a bunch of equipment that they produce, and we all want to get our hands on them. He also does some training around the USA, and we're very happy to have him here. So what we're going to try to do here is what we've done in the past when we have a guest that does not speak Spanish or does not speak English. We'll try to translate. So Joel will be helping us translating from English to Spanish, and Cuba is going to help us translate from Spanish to English. So welcome. Thank you so much for that. I just wished I could speak Spanish, but unfortunately I don't. Me gustaría, dice, hablar español, pero desafortunadamente no lo sé hablar. Something I forgot to mention that I did mention in Spanish is that Bernie has a case study for us, a very interesting one. So, well, I'll leave you guys to it. Should we start with the case study now? ¿Ustedes qué dicen? Permítame. Primero me gustaría a mí presentar un poquito más a Bernie Thompson, porque él no va a salir de él, no lo va a decir porque él es una persona sencilla, pero él es una persona que es un ingeniero, es un mecánico, es un técnico, construye equipo, lo prueba en carros del mundo real, de fallas, y eso es lo que él nos trae a nosotros. So I just wanted to say about Bernie Thompson this, because he may not say it. I will have to say it because this is what it is and what I think. He is an engineer, he is a technician, he is a mechanic, he is a tool designer. He tests those tools on vehicles, on that kind of vehicle where you will have it on your bay with those real problems, like those hard issues for a lot of people, but he's proving with the knowledge and with the right tools how to properly fix those vehicles, following a chronologic order of thought process and the right tools. Very well said. Perfecto. So, vamos a comenzar pues conociendo un poquito a Bernie. Vamos a hacerle algunas preguntas. A mí me gustaría saber cómo empezó todo, Bernie. Cool. He wants to first ask you some questions to get to know you, the man. He wants to do some background. He wants to know, how did you get into doing this? ¿Eso fue la pregunta? Okay.
Really, this has been a lifelong journey. And my brother and I, used to work on little mini bikes with Briggs & Stratton engines, and we would fix them so we could ride, and that eventually went into having motorcycles that we raced. So, todo esto comenzó con una jornada donde comenzamos con bicicletas prácticamente, mi hermano y yo, y después nos fuimos moviendo a motocicletas. Ese fue el punto de partida. Muy bien. Joel, tenías una pregunta tú también por ahí, ¿no? Sí, yo tengo una pregunta para Bernie Thompson. Es esta. ¿Qué lo motivó a él a construir herramientas? ¿Cómo fue el comienzo, la idea que lo llevó a decir, bueno, hay herramientas a la venta, pero yo voy a construir, y por qué? My question comes to this. What makes Bernie to start building up tools, making your own tools? We know there are a lot of tools out there, but what makes you to start making your own tools? What was the reason? The first tool that we built was called an e-trainer. And that is an electronic training device for technicians. So at the time I owned a shop, and I couldn't hire technicians that had the ability to do electronics. The technicians could quite easily do automotive repair, such as brakes and water pumps, but they couldn't do electrical. So I designed a device to train technicians on how to troubleshoot electronics. And then that was the start that led into scopes and scan tools and the other tools that we've designed since then. Ok. Dice, comenzamos, la primera herramienta que yo construí fue una herramienta para hacer para entrenar a los técnicos en electrónica. Y una de las razones principales que yo hice esto fue porque yo tengo un taller en el cual, en mi taller, yo tenía problemas para poder contratar personas que tuvieran la habilidad de arreglar problemas eléctricos y problemas electrónicos. Encontraba muchas personas que tenían la habilidad de arreglar frenos, poder hacer bombas de agua y otro tipo de trabajos mecánicos, pero no en lo eléctrico, no en la electrónica. Y este fue el comienzo prácticamente de la compañía, y después seguimos construyendo escáneres y osciloscopios. About how long ago was that? When did that all commence? 2000. Sí, ¿cuándo ocurrió esto? Dice, esto ocurrió en el año 2000. Awesome. Bueno, una pregunta sería, ¿trabajabas, Bernie, en algún taller en particular o cómo es que empezaste a darte cuenta de la necesidad de mejorar ciertas herramientas que ya tenemos todos a disposición en el mercado? Cool. Did you work in a specific shop where you saw these problems in, well, I guess the field, in finding the need to make these tools and to make this equipment that you've now got into? Basically, I owned a shop for 27 years. And during this period, we worked on all makes and models of vehicles, including diesels and gasoline both. So I was involved in this at a very early time because we opened our garage in 1980. And that was really when electronics started to take over the car. And I started to use a scope in about 81. And so I just started to put scopes on every car that came in to try to understand what was happening. Bueno, yo he sido dueño de un taller de hace 27 años, en el cual, en este taller, fue en 1980, prácticamente cuando comenzamos, y fue la transición de el sistema electrónico en los vehículos. En ese momento prácticamente, en los cuales yo obtuve un osciloscopio y yo trataba de poner el osciloscopio a cualquier vehículo que yo pudiera para poder obtener señales y empezar a familiarizarme y a entender los sistemas electrónicos.
¿Cuál fue la primer oscilloscopio que usaste? What was your first scope that you used back in the 80s? Tektronix. Tektronix. It just so happened that the Tektronix dealer was right next to my shop. We were right next to the main base gate to Sandia National Laboratories. So Tektronix had 3 engineers that would go out and help Sandia National Laboratory with the nuclear triggering devices. And the scopes that they had were like $1 million scopes. I worked on those engineers' vehicles. One day, one of the engineers came in and he said, "Bernie, you need a scope." And I showed him my Sun machine. And I said, "I have one," because that Sun machine cost me more than a house. I was living in an apartment, but I was paying my mortgage on a Sun machine. They were $20,000 at the time. You could buy a car for $2,000 or $3,000. You could buy a house for $20,000. So I then understood what he meant, and he went over and he got a scope and brought it back. And he doesn't know anything about cars, but he's an electrical engineer. And we put this on his truck. He had a Chevrolet truck, and all of a sudden there were these square waves that were the RPM signals and the EST signals, and I had no idea that those signals even existed in that car. That day, that gentleman pulled out a white rabbit out of his hat, and I've been chasing that rabbit ever since. Dice, el primer osciloscopio que usé fue un Tektronix, y este tipo de osciloscopio, dice, lo empecé a usar, dice, porque prácticamente al cruzar la calle estaba la compañía y yo les estaba reparando los vehículos a los ingenieros que construían esto. Y resulta que un día un ingeniero vino y me dijo que si yo usaba osciloscopio. Y pues yo le dije que tenía un SAN, se llamaba en ese tiempo el osciloscopio que yo tenía, súper carísimo, lo cual en ese tiempo los carros costaban $2,000, $3,000 y mi osciloscopio me costó $20,000. Y una casa costaba $20,000 en ese tiempo. O sea, yo tenía un osciloscopio que costaba $20,000, lo que costaba una casa. Prácticamente yo estaba pagando ese osciloscopio, igualmente como que hubiera estado viviendo pagando en una casa. Este ingeniero me trajo un osciloscopio en el cual yo comencé a utilizarlo y por primera vez lo conectamos a un Chevrolet que él tenía y empezamos a ver ondas de señal cuadrada del EST y el PIP y todo ese tipo de señales. En ese momento yo no tenía ni idea de lo que eso significaba. Esto fue prácticamente como una magia para mí. Alguien que destapa un sombrero y sale un conejo, y desde ese momento he tratado de seguir, de buscar y seguir ese conejo. Sí, yo en lo personal me enamoré también cuando agarré mi primer osciloscopio. La verdad que mucha gente critica a veces que con un escáner reparan un vehículo, que es mejor invertir en un muy buen escáner que en un osciloscopio. Y yo la verdad siempre les comento lo mismo. El osciloscopio nos va a enseñar, aparte de que nos va a ayudar a diagnosticar, nos va a enseñar qué es lo que está detrás de los problemas, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes traducir eso, Jorge? Sí. Sí, tú mismo. Okay, so something that a lot of technicians typically say is, hey, your money's better invested in buying a very good scan tool. And well, I gotta say, I fell in love with my scope once I started using scopes too, because not only it helps us to diagnose vehicles, but they also teach us what's behind the signals and how computers communicate and all that world. So I guess the question, Bernie, would be, do you still think there's a necessity for those high-end scan tools? La pregunta es, ¿crees que todavía se ocupan esos escáneres de alta gama? You know, the necessity is an interesting word. I'm not sure that they are a necessity. You can fix most cars with a basic scan tool and a good scope. But sometimes you need a really good scanner.
But it's a very good question. I would say that I could fix almost all the cars that I go to work on as far as diagnosing the car, not reprogramming the car, or not dealing with the immobilizer systems. But if I'm diagnosing, a basic scan tool and a scope, I can fix almost every car. La palabra necesidad es un poco interesante y tu pregunta es interesante porque sí, mientras existe la necesidad de tener un buen equipo, un escáner, yo pienso que con una escáner básica y con un buen osciloscopio puedes diagnosticar cualquier vehículo. Donde entra más que todo una buena escáner es cuando vas a hacer un trabajo relacionado a reprogramaciones o tienes problemas del antirrobo, del sistema antirrobo. De ahí, de lo contrario, con un escáner y el osciloscopio es con lo que realmente vas a reparar el vehículo. Con un escáner empiezas a diagnosticarlo, pero no lo vas a poder reparar. Necesitas el osciloscopio para poder de la mano con el escáner. Now, I would also like to add one other thing. The opposite can't be said. Like, because I have factory tools doesn't mean I'm going to fix the car. So we've got to understand that if I do have most of the factory tools. I have 15 different factory scanners. But you don't need all that. If you have a basic scan tool and a scope, I can fix the car. But if I have all those scanners and I don't have a scope, I cannot repair the car. I can repair the car, I can't fix it. The difference between repairing a car is where I get scan data and I make an educated guess and I put a part on, but I'm guessing. To fix the car, I'm going to look at the circuits with an oscilloscope and I will know what's wrong. And I can show you what's wrong, as we will do in the case study. And I can fix the car. Fixing a car is involving more data, dealing with a scope. A scan tool allows me to repair a car, possibly. I mean, most of the jobs I do, they didn't fix it with a scan tool. And I go to a lot of dealerships as well. And they have factory tool and they have access to engineering teams. And they still didn't fix the car. So really, a scope is needed. Lo opuesto también a esto, hay que mencionarlo. Porque no porque tengas un escáner de fabricante, un escáner original, significa que vas a poder reparar el vehículo. Un ejemplo sería, por ejemplo, yo tengo 15 escáneres de fabricante originales, pero tal vez no las ocupes todas, pero las tengo. Ahora bien, ¿qué es lo que viene resultando en esto? No necesariamente significa que porque tengas un escáner de agencia vas a poder reparar el vehículo, porque yo voy a las agencias y reparo vehículos que ellos no pueden reparar y tienen la escáner de fabricante, tienen el entrenamiento de los ingenieros y tienen la información a sus manos, pero aún así no pudieron reparar el vehículo. Entonces la diferencia entre diagnosticar un vehículo y reparar un vehículo es esta. Cuando tú agarras un escáner, tú estás adivinando educadamente y puedes aventar una parte pensando que va a reparar el carro. En cambio, cuando yo voy a reparar el vehículo, entonces voy a involucrar el osciloscopio, que es la herramienta que a mí me va a dar los datos necesarios para yo realmente ver exactamente qué es lo que está fallando. Esa es una diferencia que estamos viendo entre el escáner y lo que es el osciloscopio. Y lo van a ver ustedes en un caso estudio que yo voy a sacar en un momento. Perfecto. Yo quiero agregar ahí, por ahí, Mauricio Miranda dice, una pregunta, por favor. Se habla mucho del osciloscopio, pero tuve un sensor CKP Bosch de un Kia Diesel que no me daba ninguna falla en el osciloscopio y resultó estar malo ese CKP. Bueno, primeramente, no es que no estuviera malo. De hecho, por ahí nos platicó Bernie ayer. Nos dio una cátedra ayer, nos dio una clase súper condensada, pero nos platicó de un caso de estudio justamente de alguien que decía, el sensor está bien, pero en realidad esos pequeños fallas o glitches no los capta uno, y ahí es donde ya uno ocupa usar
canales matemáticos, les llaman math channels, que ya vienen integrados en los osciloscopios que produce ATS. So here's a question from Mauricio. So he says that a lot of people talk about scopes, but he had a CKP Bosch Kia, was a diesel engine, and he tested his crankshaft sensor, and he thinks it was okay, and the scope showed it was okay, but actually the sensor was bad. And I was just answering him right now that yesterday when we had a chance to talk with you, you brought something up that was similar. Some technician told you, hey, don't look at the crankshaft sensor. It's okay. And you wanted to look at that crankshaft sensor. So sometimes we might miss stuff. And that's where the tooling helps us, because we need to use math channels, which, by the way, I told them they're integrated in your scopes. So I don't know if you have something to add to that. You know, I have a lot to add to that, but we'll limit it. The idea of a crank sensor is that I have a fluctuating voltage or a changing voltage, depending on if it's analog or digital. But there's many things that would also be possible in this waveform that could get one confused. Magnetic fields are used to trip the voltages. And if those voltages don't occur at the right time, then it's not going to control the system correctly. And you might have to do some things in order to see if that is an input that is controlling an output. The input goes in, and then the injectors in a diesel and in a gasoline-based engine, the injectors and the ignition coils, but those are the outputs. So in order to figure out what's wrong, many times you're going to need to look at the outputs with the inputs to make a determination. En este caso, lo que tenemos que recordar es que estos sensores depende del tipo de sensor que sea. Hay dos sensores, puede ser señal análogo o puede ser una señal de onda digital cuadrada. Entonces, recordemos que hay un campo magnético que está recogiendo esta señal. Este movimiento mecánico lo está convirtiendo en una señal eléctrica, la cual nosotros podemos analizar a través del osciloscopio. Entonces, estas señales se tienen que analizar de una forma muy detenidamente para poder usarlas en diagnóstico. Una forma correcta de utilizarlas es ver las entradas, porque esas son entradas para la computadora, con las cuales las va a procesar la computadora. Y después podemos analizar juntas las señales, las entradas y la salida. ¿Cuáles son las entradas? El CKP, CMP, y podemos poner los inyectores y las bobinas para poder determinar en dónde está la falla, si es en entrada, proceso o en salida. Perfecto. Pues yo pienso que sería buena idea ver el caso de estudio. No sé qué piensen ustedes o si quieren tomar algunos comentarios ahí de alguien. So I don't know if you guys want to take a peek at that case study. I think that'd be a good moment right now. So do you want to go ahead and do that? Yeah, sure. Vamos a ver un caso de estudio que él trae para nosotros. I'm going to go ahead and see a case study that he has for us right now. So this is a 2007 Ford Mustang. This Ford Mustang has had a new engine put in. And since the new engine was put in, the engine has had a misfire. It cuts out and it flutters when you get it above 2,000 RPM. Bueno, este vehículo es un 2007 Ford Mustang en el cual le instalaron un motor nuevo, le pusieron un motor. Después que pusieron este motor, este vehículo, después de 2000 RPM, se corta la aceleración y también se ahoga el vehículo. So one of the things when an engine is misfiring, one of the more important things I like to look at is the fuel trims. And that's the short-term fuel trim and the total fuel trim. So those would be both of them together.
total trim is short-term plus long-term. If you are under 10%, plus or minus 10%, I would be more thinking that this problem is some type of a spark or a mechanical failure, where if I've got heavy fuel trims greater than 10%, such as 30%, I would be thinking I might have a fuel injector problem. Ok, una de las cosas que a mí me gusta ver cuando estoy haciendo un tipo de diagnóstico de esto, lo primero es ver los ajustes de corto y largo plazo, verificar que el vehículo esté en control de combustible, en CL, closed loop, y me gusta ver los ajustes de corto plazo y largo plazo. Y aparte, ver el total de combustible por cada uno de ellos por banco. Entonces yo espero, si yo en este vehículo estoy observando que está abajo de 10% del total, esto me indica que yo tengo un problema relacionado al sistema de encendido o un problema mecánico. Pero si yo estoy viendo los ajustes de combustible muy elevados arriba de esto, tengo una indicación de que tengo un problema de, ¿qué dijo Jorge? ¿De qué sistema? Okay, the other thing. Si está abajo de 10%, típicamente piensa que es un problema de chispa, y si está más arriba del 10%, y él mencionó, por ejemplo, un 30% o algo así, pensaría, nomás estamos suponiendo a estas alturas, ¿ok? Supondría o se inclinaría hacia un problema de inyector. Okay. Go ahead, Bernie. The other thing that we would always want to look at is bank-to-bank fuel trims. So if I have something with two banks, I could have plus 8 and minus 8, and that would be a difference of 16. But if I only looked at the numbers, one being minus and one being plus, they both look like they're 8, but really I have 16 apart from each other, which would mean I have a bank problem. That would be indicated right here. Otra de las cosas que me gusta ver a mí es comparar cuando tenemos de banco a banco los ajustes de combustible, porque podemos tener en un lado un desbalance entre corto y largo plazo, donde en uno podríamos tener, por ejemplo, vamos a poner que tengo un positivo 8% en corto plazo y un 8% en largo plazo. Esto me indicaría que yo voy a tener un total de 16%, y es importante comparar también de banco a banco para ver si no hay un desbalance entre un banco y el otro. The bank trims will always need to be within 8% from one another. Los bancos tienen que estar entre un 8% comparando entre un banco con el otro banco. So here we can also see where we have code set. There's 2, but I also want to note that my monitors have not been run. My monitors aren't complete, and I have 5. This would indicate that someone has cleared the codes. So, otra cosa que me gusta ver es que podemos observar en rojo aquí que el sistema tiene 2 códigos, y aparte que los monitores están incompletos. Podemos ver allí que hay 5 monitores que no han corrido. Esto me está indicando que alguien ya estuvo aquí y borró los códigos. Algo que me llama la atención es que aquí solamente hemos conectado el escáner. Es lo único que hemos hecho. ¿Ok? Y en la columna, como pueden ver ahí, en la sección izquierda, donde dice banco 1, banco 2, todos esos foquitos verdes, uno azul, uno rojo, ahí nos está dando un montón de datos, y a un ladito de los foquitos esos dice uno temperatura, vacío, batería, códigos. O sea, en otras palabras, ahí nomás al conectar el escáner ya nos está dando bastante información crucial. So what I was saying is, right now, basically we just connected the scan tool. That's it. We haven't done anything else. And I was explaining that on our left, where it says bank 1 and bank 2, there's a bunch of little icons. They're green and red. And there's a lot of information that we're getting out of the scan tool just by plugging it in. So, okay. So you guys can continue. Sorry about that. Oh, no, that's very good. Thank you. So anytime that the codes have been cleared, data has been removed out of the ECM. So now I may not have codes,
and I would for surely have wiped my Mode 6 data, and those will help me troubleshoot the vehicle. En cualquier momento que alguien viene y borra códigos, prácticamente está borrando las memorias que están reconocidas en el vehículo, lo cual me podría ayudar para reparar este vehículo. Por ejemplo, en modo 6, que sería algo muy útil para mí para reparar este vehículo que ya fue borrado. Okay, so in this case, I do have codes. And as we can see, the code is an ignition distributor engine speed input signal. And I have a control module performance error. Ok, en este caso podemos observar que sí tengo dos códigos. Uno de los códigos es el P0320 del sistema de Ignition Distributor Engine Speed Input Circuit. Prácticamente este es una señal como de un CKP. Y también tenemos un código pendiente, el P0507, que dice Control Module Performance, mal funcionamiento del módulo de la computadora del motor. So I'm going to connect an oscilloscope because a scan tool is not going to be able to help me repair this car. Entonces lo que voy a hacer es que voy a conectar un osciloscopio porque prácticamente la escáner no me va a ayudar a reparar este vehículo. Channel 1 is connected to the crank signal. Channel 2 is connected to the cam signal. Channel 3 is connected to fuel injector number 1. Channel 4 is connected to the coil. And channel 5, 6, and 7 are on a DIS coil pack. This is the data that will tell me the two inputs. These are inputs, and these are all outputs. And I'm going to try to see what's breaking down. En este caso podemos observar que en la parte de arriba, en la sonda número 1, tengo la señal del CKP. En la número 2 tengo la señal del CMP. Estas dos señales son las dos principales entradas que yo estoy observando. Ahora vamos a observar del canal 3 al 7 las salidas. Podemos ver que en el 3 tengo el inyector número 1, en el 4 tengo la bobina del número 1 y este es un sistema de encendido donde tengo en el 5 otra bobina y tengo la otra bobina en el 6 y también en el 7 tengo otra bobina. Con estos datos yo voy a poder saber qué está malo en este vehículo, si es por entrada, por proceso o es por salida de un componente, un output. Okay, one of the things that I see that's not right is this is connected to injector number 4. So just move all of these down and make this injector 4. This is injector 1 and this is injector 4. I apologize. I put this together right before I came on. Prácticamente aquí no lo tengo escrito y pues me disculpo por eso. En el canal número 4, ahí tengo el inyector número 4, donde tengo puesto el ratón en ese canal. This is the connection at the crank sensor. It's on the front of the engine. Tengo la conexión aquí al sensor CKP, está en la parte de enfrente del motor y aquí tengo conectado mi osciloscopio. So we can see some of the connections. This is a cam signal here. And then I'm into the injector right here. I'm into an injector over here, and I'm into these coils back here. Ok, como podemos ver aquí estoy conectado en la parte de arriba, en el CMP, y tengo en cada uno de los dos bancos, estoy conectado el inyector número 1 y el inyector número 4, y en la parte de atrás, en esta bobina que es de desperdicio de chispa, estoy conectado también. So we're going to go to the scope now. This is when I first started the car, and this car is idling right now, okay? En este momento es el oscilograma que yo tengo guardado cuando de este vehículo, y este es el momento cuando yo empiezo a arrancar el vehículo y lo pongo en marcha mínima. The white, purple, and orange are ignition coil events. Estos podemos observar que son los eventos de las bobinas, el blanco, el color azul y anaranjado. So we can look through here and we can see that this green trace is an injector. Este verde lo podemos visualizar que este es un inyector.
since my problem has to do with the crank sensor, I want to look at the cam and crank because these are my inputs. So, en este momento lo que voy a hacer es que voy a apagar todos los otros canales y me voy a enfocar en lo que es el CMP y el CKP porque estas son las señales que son las entradas y vamos a analizar estas principalmente nada más. So I want to take my zoom window and I want to zoom in on this to make this signal bigger where I can see it better. Quiero ampliar esta señal, ponerle un magnificador para que sea una señal analizable. Now, what I would be looking for is some type of an event that happens in these edges. In other words, I'm looking for some kind of a line that might be coming through here that the computer could count. En lo que yo estoy tratando de buscar en este momento es que a través de estas transiciones que se están haciendo de voltaje hacia abajo y hacia arriba, sean transiciones limpias y que no haya una interrupción entre ellas, que la computadora pueda estar tratando de procesar señales que no deberían de estar allí. Vamos a poner en estamos tratando de poner un evento en el cual podamos analizar y repeticiones para ir observando a ver si encontramos alguna anomalía en la señal. So as we can see, I don't see any errors in this waveform, but I do see something that's abnormal. Como podemos ver en esta onda de señal, no podemos ver ninguna anomalía, pero hay algo que sí me llama la atención y no se ve correctamente en esto. This little rise right here, this is called the missing index or the indexing for the crank signal. We have a missing tooth, so the program can find the crankshaft location. Como podemos ver aquí, esta parte es un diente que está espacio, que está hecho a propósito para que pueda hacer un index que pueda empezar a identificar un ciclo de trabajo y la sincronización del sensor del CKP, en el cual esto ya está programado en la computadora para que pueda ser reconocido como un punto de sincronización. One of the other things that I would like to point out is this waveform is at 1.5 volts. Notice the 1.5 goes directly through the waveform. That is referred to as a bias, and this waveform is riding on a bias voltage. It's raised off of ground for diagnostic purposes and to not have any type of ground noise on the signal. Bueno, otra cosa que podemos observar es que esta señal comienza en 1.5 voltios, lo cual esto me indica que contiene un voltaje, bias voltage se le llama, voltaje fantasma o voltaje de referencia, en el cual me indica que esta señal está elevado el polo tierra a ese nivel. ¿Por qué razón ocupamos esto? Para poder usarlo con propósitos de diagnóstico y poder limpiar las señales para que parezcan menos ruidos en las señales también. It will be important to know which vehicles have what signals on a bias voltage. For instance, if this crank signal is not riding at 1.5, but it was riding at 0 down here, the computer would not count these edges. So you could put a scope on it and this signal would look good to everyone, but the computer would not see it because it's counting edges at 1.5 volts. That means that every time one of these rises or falls, it starts and stops clocks so we can understand in the program how fast the crank is going and where the crank position is. Otra cosa muy importante que podemos observar es esto. La computadora en su programación contiene ya
que empieza a contar el voltaje cuando se está cruzando esa parte del 1.5 voltios. Si por algún momento este voltaje lo aterrizamos a 0 voltios, nosotros podemos observar que esta señal va a aparecer para el ojo de nosotros de una manera correcta, toda su señal, pero si no comienza en 1.5 y comenzar en 0 voltios, esa señal no es válida para la computadora porque no va a empezar a contar de una manera correcta. Esto es lo que ocupa la computadora para empezar a contar la frecuencia y los puntos de transiciones que el sensor CKP está cruzando y esto está puesto en el programa. This bump that's right here, do you see how if I'm basically at 1.5 volts or so, if I was counting an edge, I counted an edge, I could count that bump, and now the computer's program is out of time because it's not supposed to count anything right here. It's supposed to count this edge. So it counts this edge and it counts this edge. But if that bump comes up high enough, the computer will see that as a target or it broke a threshold. En este momento lo que podemos observar es esto, miren. Si se fijan en esta parte donde estoy señalando, vemos las transiciones de los otros, que son unas transiciones bien formadas de arriba hacia abajo en la señal ondulada. ¿Y qué pasa en este momento? Estamos observando aquí donde tengo el ratón que hay una señal que no debería y está haciendo como otra caída hacia abajo. En ese momento esa señal no debería hacer eso. Entonces en la computadora, en la programación, está tratando de procesar esto como otro pulso más que está atravesando y esto directamente electrónicamente está tirando fuera de tiempo la computadora en la programación que se hizo inicialmente el ingeniero en comparación con el reductor. This sensor is referred to as a VR sensor or a variable reluctance sensor. Este sensor está referido como nosotros como un sensor inductivo, VRS, el cual produce su propia señal. The sensor is made with a magnet in the center with a winding that is wound around the magnetic field. When the magnetic field is pulled by the trigger wheel in one direction, the current goes down. When it goes past the center point here and it goes up, the voltage goes up. Therefore, this is referred to as an AC sine wave or a variable reluctance signal. El sensor contiene un magneto y contiene un embobinado alrededor de él. Lo que hace que esta señal se produzca es prácticamente la rueda fónica con su endientado que está pasando a través del magneto y en esa manera es donde se está convirtiendo esta señal que está en movimiento, se está convirtiendo en una energía eléctrica y esto es lo que estamos viendo aquí, que cada vez que pasa a través del endientado, la energía se eleva y se baja del punto intermedio. Eso nos está indicando que esta señal es una señal de corriente AC. The faster the magnetic field moves across the windings, the more voltage it has. Entre más velocidad, incrementamos la velocidad a través del magnetismo, esto viene incrementando la amplitud del voltaje. When I start to rev the engine, this hump, therefore, is going to get bigger. And when it gets bigger, the computer will start to count that bump, and now the computer cannot calculate the injector and it can't figure out where to put the outputs. It could either be the injectors or the ignition coils. Por eso podemos observar que en este momento este vehículo en marcha mínima trabaja bien, pero al acelerarlo, como esta señal incrementa en su amplitud de voltaje e incrementa en su frecuencia, entonces por eso este pulso también comienza a incrementar. Al incrementar este pulso, la computadora lo empieza en ese momento ya a contar como un pulso y en ese momento es donde trata la computadora ya saca de tiempo, puede ser el inyector o puede ser el pulso de inyección. This is where I was revving the engine. Do you see how much more amplitude or voltage was made because the magnetic field moves faster than when it's idling?
Okay, podemos observar en esta parte cuando yo aceleré el vehículo cómo la amplitud se incrementó en esta parte y allí es donde podemos ver que el voltaje fue mayor y a la misma vez su frecuencia incrementó comparándolo con la parte derecha. Vamos a ampliar esta zona donde aceleré. See how this has had a higher rise now? It's bigger. Observa cómo ahora sí está un poquito más elevada esta señal. Another thing that will be very important when you look at these cam and crank waveforms is the cam needs to be positioned, and you would start your count and you would count 1, 2, 3, 4, 5, 6. And do you see how the peak came up on the 6th tooth? This will give me my cam crank correlation. If this is wrong, I can also have injectors or coils that may not fire. Otra cosa muy importante a observar es, aquí vengo y pongo la señal del CMP y podemos observar que podemos empezar a contar desde la parte de arriba y empezamos a contar los dientes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y eso me está indicando a mí que si esto no está en sincronización, esto me va a causar que me tire fuera de tiempo también el pulso o la chispa. This is where I was revving the car. These are my coils. Do you see how the green injector is not firing right here? It's not firing right here, and it's not firing here. Ok, como puedes observar esta parte, la parte más elevada que aparece en colores es la chispa, son mi bobina. Y en la parte de abajo en color verde podemos observar que tengo los inyectores. ¿Y qué es lo que podemos ver ahí? Esos espacios. Voy a ampliar una zona y observe esos espacios donde está perdido el pulso de inyección. So we're going to turn some of this off. Vamos a apagar uno de estos y vamos a enfocarnos en este. We can see where we have a failure occurring where these blocks are. This injector spot right here is shutting off due to decel. I let off of the throttle. This is normal. These ones are failures. Estas dos partes a su lado izquierdo que pueden ver es cuando está ocurriendo la falla. Cuando vemos, porque ahí vemos que incrementé, en la parte amarilla podemos ver donde se incrementó la señal. La del lado derecho es normal porque yo desaceleré. Esa parte no es una falla. So if we look at this, the indexing would be to index is 1 crank revolution. It takes 2 crank revolutions to complete a fire cycle. Si podemos ver aquí, de index allí podemos observar que hay debería al centro de haber una revolución. Y aquí el pulso de inyección, ve, este es un pulso normal en 720 grados del CKP. Este es en buen estado, mientras el del lado derecho vemos que no ocurrió un pulso de inyección. So I fired the injector and I have an index position. I go 1 and I go to the next one and I fired it and I have an index position. So that means I should fire a coil here, but the injector did not fire right here. It's missing the injector pull down. Si podemos ver en esta zona de aquí, tenemos el index y al lado izquierdo del index tiene que ocurrir a cada uno de ellos el pulso de inyección. Y como podemos observar aquí en el lado derecho, aquí está perdido el pulso de inyección. ¿Ve? No está a los 120 grados, tenemos perdido el pulso de inyección. Furthermore, notice where the injector pulled down is close to the index and it's close to the index. Do you see how it's not close to the index? It's changing its position. Ok, esto es lo que podemos observar aquí, cómo está cambiando de posición la distancia del index comparado aquí, y eso es algo que se llama fuera de tiempo. Comparemos esta parte, no está fuera de tiempo. Cuando está en buen estado, esta es la parte que está en buen estado. The injector is moving because it's losing its ability to keep count with that crank and cam sensor.
El problema es que la señal del inyector se está moviendo el tiempo porque no tiene la habilidad de poder contar correctamente la computadora el tiempo entre el CKP y el CMP en sincronización. And here, it just didn't even pull down. It's not that it's out of time. The event did not happen. It did not pull the injector down. Aquí lo que podemos observar es que no ni apareció ni fuera de tiempo. Prácticamente la señal no apareció completamente. Here we have more injectors that didn't turn on. En esta parte podemos ver que el inyector no encendió por un buen periodo de tiempo. Y aquí está fuera de tiempo. So now you can see the injector turned on and it didn't go a full fire cycle. Aquí podemos ver que el inyector encendió, pero no hizo un ciclo completo de trabajo. Now, if we look at it over here, we can see that the injectors are turning on close to here. It has count now. In other words, when it's at idle, it does not have a problem, and this is the proper firing. Podemos ver que cuando el vehículo está en marcha mínima, tiene su propio orden encendido y podemos ver que las repeticiones se ven todo el tiempo en orden y aquí no tiene ningún problema en marcha mínima. Over here, we can see we have a problem. Aquí podemos ver que tenemos un problema. So the question is, what is the problem? Aquí podemos ver que tenemos un problema. Ahora la pregunta es, ¿quién está causando el problema? Now, my belief when I'm working on this car is this is my problem. Cuando yo estoy trabajando en este vehículo, mi problema, yo lo estoy viendo aquí, en esta zona, en este index que se está generando como un pulso extra. Un caso muy interesante, ¿ah? Very interesting case study. So fascinating. I'm immersed. Me fascina mucho. Pero sí. Por ejemplo, aquí los suscriptores, uno de ellos dice que no sabía de ese punto, ¿no? Cómo indica el tiempo a la computadora, ¿no? So this is the car I'm working on. This is the scope, and I've got the scope leads coming down, and it's connected to the components on the car. And I've picked very specific components. The crank and cam are the inputs. The injectors and the coils are the outputs. Ok, aquí en este caso podemos observar que tengo el osciloscopio con el que estoy trabajando y aquí recogí el CMP y el CKP, que son los inputs, pero tengo la bobina y los inyectores que son los outputs. Now this is referred to as a capacitive decade box. Este es referido para nosotros como una caja de decade, le llaman de capacitores. This lead off of the capacitive decade box, I've got it connected to the battery ground, and this lead goes down and it's going to the crank trigger right down here. Podemos observar que la caja la tengo conectada, un conector al negativo de la batería y la otra la tengo conectada a la señal del CKP. What this is going to allow me to do is add a capacitance to this signal. Esto lo que me va a permitir es poderle agregar capacitores a mi señal. Capacitance starts to limit the voltage change, so I can actually make a filter where I can take that bump out of the signal to see if it will fix the car. Ok, esto lo que a mí me permite es poder filtrar esta señal y poder sacar si esa señal, al poderla filtrar esa señal, ver si esa señal desaparece. Y si esa señal desaparece, a ver si el carro en ese momento trabaja de una forma correcta. Anybody can do this technique. All the switches are off. I start to look at the scope screen and I stabilize the bump on the scope using a trigger. Cualquiera puede hacer esta señal. Ese tipo de cosa cualquiera lo puede hacer. Yo lo que hice fue esto, encendí el osciloscopio y lo que estamos tratando de eliminar es esa partecita, estamos tratando de borrarla, esa parte extra que estamos viendo ahí.
Once I'm watching the scope, I just start to turn in capacitance. I turn the capacitance on. And when I get the right capacitance in, the bump will be diminished. Y conforme yo voy encendiendo esto, voy tratando de encender y encender los capacitores, y conforme eso va ocurriendo, el pulso extra se va a ir desapareciendo. O sea, en otras palabras, está queriendo filtrar eso y está presionando diferentes botones para ver cuál de ellos borra esa sección nomás. I'm switching switches that are So you adding can- capacitance. So I'm giving a bigger capacitance to the circuit. So, lo que único que estoy haciendo es tratar de encender un switch, otro switch. De esa manera estamos tratando de agregarle más capacitor, más poder al capacitor para ir tratando de borrar eso. Now here I'm revving the car. This is the same RPM here, but notice the injectors are not cutting out. Podemos observar en esta parte, es el mismo carro, el mismo oscilograma, y ahora podemos ver que la señal no se está cortando para nada. En el espacio que se cortó es porque yo desaceleré. Vamos a observar esta ahora. Todo el tiempo está a tiempo. Es uniforme. This is idling over here. So that's where we looked at the bump to start with. So I want to show you the bump now that I have a capacitance in there. Ahora quiero mostrarte que tengo los capacitores, este es en marcha mínima, y quiero mostrarte esta. Do you see how the bump is way less? It doesn't come up as high and go down. I've just diminished it. If you put too much capacitance in this piece right here, this little piece will start to pull up, and that's too much capacitance. Ok, en este momento si yo le estaba poniendo el capacitor, y si puedes observar, esta señal ahora es más pequeña en su intensidad, pero no queremos poner demasiado, porque si no también vamos a levantar la señal de estos otros y eso también va a afectar. The faster the signal moves, the more capacitance is added. Automatically, we're not adding it. That's the way capacitance works with a frequency. Lo que podemos observar es que conforme se eleva la velocidad, la frecuencia, los capacitores automáticamente empiezan a agregar más señal el capacitor. Do you see how that bump is right here at idle? Puedes observar en marcha mínima cómo está esa señal extra allí que estaba, y aquí acelerando. Now, do you see how it totally changed once I started to rev it? Puedes observar que conforme yo empecé a acelerar el vehículo, esta señal totalmente desapareció. We didn't change any. The capacitance is still the same. The way a frequency works with capacitance is this, which is what you get. So you don't want to put too much capacitance in. Por esa razón, tú no le puedes poner demasiado al capacitor, porque esta es la forma como funciona. Conforme incrementamos la frecuencia, estamos incrementando la intensidad del capacitor. Entonces, aún como lo vistes, aún en marcha mínima, y ahora como lo ves que desapareció, tenemos que tener cuidado de no ponerle demasiado capacitor. Now, do you see how I have too much capacitance and I'm starting to lift this leg? Do you see this one is higher than this one? Okay. So revving it, this is almost too much capacitance, but it fixes the car. Podemos observar aquí que le puse un poquito de extra capacitor a este, y porque la primera señal podemos ver cómo se levantó, está elevada comparada con las otras, esta señal. Eso me indica que le puse mucho capacitor, pero aún así me sirvió para comprobar que el vehículo sí está reparado. This is my trigger wheel, and notice it's brand new, and this is an OE trigger, and this is my sensor, and this is also a brand new OE trigger. Lo que podemos observar es aquí, si observen la rueda, es una rueda que se la pusieron de agencia nueva del dealer. Igualmente le pusieron de agencia el sensor, el CKP. Now, these bridges are the trigger teeth. Every time that one of these teeth comes across this magnet, this is the sensor, and it has a magnet in the center. That magnetic field is pulled towards the trigger,
and it crosses that winding, and that makes a electrical output, or it produces a voltage. Lo que podemos observar es que cada endientado de esto, a través del movimiento y pasando a través del magneto, el, el campo magnético con un embobinado empiezan a recoger esta señal, y esto es lo que viene creando una señal eléctrica basado en el diseño patentado en la rueda fónica. Do you see where I have the missing index? Do you see I have a tooth here and a tooth here, but there is not one right here? Puedes observar aquí en el índice que podemos ver en este espacio que nos falta un diente aquí entre este espacio y este otro espacio. But do you see how this bump right here that this bridge is made on is still there? I'm missing the bridge, but do you see how that bump is still there? Puedes observar que en este caso todavía el endientado está perdido un diente, pero aún así tenemos una pequeña bajadita, un pequeño bump, un pequeño lomito ahí en esa parte. Now, look at the position of this sensor. Do you see how the sensor is further out to where it could actually pick up this bump? Lo que podemos observar es que observas el sensor cómo está cerca, bastante cerca del reductor, y puede recoger esta señal. This sensor the magnet, the centerpiece, should be centered over these teeth, but it's out of center, which means that the magnetic intensity will be picked up by this, and this little dump here is what's creating the bump that's causing the problem. Aquí lo que podemos observar es que este sensor está fuera de alineado y no está apuntando directamente a los dientes. Al estar un poco desalineado, está recogiendo esta señal que no debería recoger porque él está mal alineado. El problema es el sensor, que no es la forma como está recogiendo una señal que no debería. Since all of these components are brand new, either this wheel, the trigger wheel is made on the dampener, it needs to be moved out, or the sensor needs to go in, but that sensor is going to have to be centered over these teeth. Lo que tenemos que hacer es centrar este sensor sobre los dientes. Una de dos, o tiene que entrar el sensor, irse más para adentro, o tiene que hacerse más para afuera la polea para poder centrar el magneto, y este está muy afuera, está recogiendo esa por eso. Una de dos, o movemos para afuera la polea o hacemos para adentro el sensor. Since the serpentine belt is aligned with the other pulleys, como podemos ver, ya las poleas están alineadas con la banda que está alrededor. We removed the sensor with the two bolts, and we ground down the front cover 200 thousandths to about a quarter of an inch. We moved this sensor in a quarter of an inch. Lo que hicimos fue que quitamos el sensor y con un esmerilamos la tapadera alrededor de un cuarto de pulgada, alrededor de 7 milímetros, para llevar hacia adentro el sensor. Bernie, I got a question here. Tengo una pregunta. Is this a defect from the factory, or what really happened there? ¿Qué pasa con esto? ¿Es un defecto del fabricante o por qué esto? This is an exchange engine that the shop has put into that vehicle. Now, I'm not sure, but something's different with the crank to the front cover, and the distance is different. So maybe this is a different year, or there's something wrong. This isn't normal, no. This comes because they exchanged the motor, and either the front cover or the crank is different now, and the two pieces will not align. Okay. Aquí una de las dos cosas que puede haber pasado es, recuerden que ellos cambiaron este motor, entonces lo que puede haber pasado es que pusieron otro motor de otro año en donde hay diferencias, y eso es lo que viene haciendo, o el cobertor es diferente o algo es diferente en esto. Now, this is after we ground the cover down. Aquí podemos ver donde aceleré, y es después de que hicimos eso de ya reparado, que esmerilamos el sensor. This is how it should have looked. No bump. It should be a smooth rise up.
debería de haber hecho una transición muy, como podemos ver, esta es una transición en buen estado. Tiene que ser una transición bien suave, las transiciones de cambio de voltaje. Now, this vehicle is now fixed. This vehicle has been to 4 shops and they've replaced everything that they can replace, and the car wasn't fixed. If you don't have a scope, this car will not be fixed. Este vehículo estuvo en 4 diferentes talleres y nadie lo pudo reparar. Si no tienes un osciloscopio, no vas a poder reparar esto. Una pregunta, ¿cuánto dinero le habrán invertido a este vehículo? A question here, how much money do you think they put into this vehicle without fixing it? $8,000. $8,000 le pusieron a este vehículo sin repararlo. I would like to point out one more thing about crank sensors in general. Not this car, but just in general. Quiero mencionar algo acerca de los sensores CKP, no específicamente de este carro. Quiero hablar específicamente de los sensores, las señales de onda de los sensores CKP. This missing tooth that's right here. Notice how this waveform goes down and then it rises across the missing tooth. Ok, podemos ver este espacio que está aquí, en el cual podemos observar que esta onda de señal hace una transición suave hacia abajo y después va hacia arriba, y observemos esa pequeña pancita en el centro. If this is wrong, in other words, if this is reversed, where this is high and across this opening, I have a falling voltage. Si esta señal está invertida, por ejemplo, alguien intercambió estos cables y los puso al revés, y esta señal al momento que cruza aquí, en vez de ir hacia arriba, viene hacia abajo, the car will have a very difficult time running, or it may not run. el vehículo va a tener muchos problemas para poder correr el motor, o probablemente no podría ni funcionar. This can be caused by the wrong sensor, or the 2 wires are switched. They're reversed, where they go into the connector for the sensor. Esto puede ocurrir por 2 razones. Una, porque un sensor es incorrecto para esta aplicación del vehículo, o porque los cables que están conectados están invertidos en el conector del harness. Honda and Acuras, all Hondas and Acuras have a falling edge. They're reversed of this. Do you see how this is a rising edge? All Honda and Acuras fall. Observas cómo cuando es la transición va de abajo hacia arriba, de voltaje bajo hacia arriba en la amplitud. Todos los Hondas y Acura son diferentes. Cuando ocurre este momento, la transición en amplitud es de la voltaje alto hacia voltaje bajo. Some Fords and some BMWs will have a falling edge as well. Algunos Ford y algunos BMW también van a tener el voltaje, la transición va a ser de amplitud de arriba hacia abajo. To my knowledge, all other cars have a rising edge. A lo que yo tengo entendido, en mi conocimiento, todos los demás vehículos van a tener una señal que va a ir de abajo hacia arriba. If these edges are wrong, you will have a problem and your waveform will look perfect. Except it's not perfect because you don't understand that one falls and one rises. And by having an edge, if I'm counting edge to edge, this edge is too far out and the algorithm in the computer doesn't know how to deal with that. Lo que podemos observar es que para el ojo de nosotros, esta podría ser una señal muy perfecta y la puede ser, pero si está invertida, en vez de que la señal vaya en la posición de abajo hacia arriba, y si está invertida, aunque para el ojo parezca bien, para la computadora no, porque el espacio donde va a empezar a contar aquí ya va a estar fuera de tiempo, y esto va a generar una fuera de sincronización electrónicamente. It will be very important to check a wiring diagram and to see which wire is marked positive and which is marked negative on these VR sensors, so you know which one you're positive, because you're looking at the positive leg to get this rise. If you're in the other lead, it will automatically flip it, but that's not bad. You are supposed to be in the positive to know if it's reversed.
If the scope leads are reversed, it will also make this look like it's reversed, but that isn't what the computer is saying. That's what the scope is saying. Ahora, otra cosa que tenemos que observar es que la cosa más importante, el detalle más importante es agarrar un diagrama eléctrico y observar el color del cable que está enviando la señal positiva y el que está enviando la señal negativa. Cuando nosotros vamos a tomar una captura, tenemos que tomarla en la señal positiva de el que nos está mostrando en el diagrama, y vamos a conectar el osciloscopio en la señal positiva y estamos esperando que esta señal nos muestre que va de transición de abajo hacia arriba en la señal positiva. Pero si nosotros conectamos el osciloscopio de forma equivocada y lo conectamos invertido, la señal vamos a ver que va a ir para abajo. Pero no, eso no es lo que la computadora va a estar viendo. Lo va a estar viendo nuestro osciloscopio porque nosotros lo conectamos invertido. Y eso es normal. Si nosotros nos conectamos en la sonda positiva, el voltaje tiene que ir hacia arriba. Y si los conectamos en la negativa, esta misma va a ir hacia abajo. And always check the bias voltage, because the bias, if the bias is wrong, you'll have a problem getting the car to run or start, or it will run poorly. Remember, different cars have different biases that these signals ride on. You can have 1, 1.5, and 2.5 biases on crank sensors. Lo que tienes que tomar en cuenta, algo bien importante, es alrededor de estos vehículos, estos sensores tienen voltaje fantasma, voltaje de referencia, y son diferentes, pero tienes que observarlo. Uno lo tienen en 1 voltio, otros 1.5, otros en 2.5, pero esa parte es súper importante y no lo puedes ignorar, porque si esa señal no está allí, va a tener el vehículo puede hacer que no arranque o trabaje muy mal. Is there any place that we can find that information? Because I haven't seen much of that listed in service info. No, you learn it they will never be listed. I've never seen it. I've learned it because I connect to all the different sensors and I look at them. And one of the things that you really need is, when you have a scope, you need some way to be able to save the data. If your scope can't save data, you need a new scope. You need to be able to save waveforms and mark the year, make, model, so you know exactly what you're connected to. And then you could bring up a cam and crank correlation to also make sure that the cam has not jumped time. Lo que tienes que hacer es, con un osciloscopio, es que te tiene que tener la habilidad de guardarte datos. Si no te puede guardar este tipo de información, tu osciloscopio, es tiempo para que agarres otro osciloscopio, porque tienes que tomar estas señales CMP y CKP en un vehículo en buen estado, guardarlas y ordenadamente ponerle año, modelo, todo este tipo de cosas, dónde te conectaste y guardarla. Esta es una referencia en buen estado que te va a servir para el futuro. Definitivamente vemos cómo es importante usar nuestros equipos, como nos damos cuenta. Ahorita ya nos explicó, típicamente esos sensores tienen esas señales de una manera, ya sea bajando o subiendo. Es algo que, como mencionó ahorita Bernie, no lo vamos a encontrar en la información técnica que nos da la armadora. Así es que es muy importante darle uso a nuestros osciloscopios, y como les dije antes, pues es algo que nos va a enseñar. Un problema de una señal invertida sin osciloscopio y sin conocer, porque puede que tengamos un osciloscopio, pero sin saber que esa señal debe ir invertida, nos va a dar un verdadero dolor de cabeza. Acabamos de ver ese ejemplo, $8,000 y no repararon el vehículo. So what I was saying is that it's necessary that we make use of our scopes so we can get more efficient by using it and knowing what we're looking for. Like Kuba said, she didn't see that in any service information, and well, they don't give us that information. So it's up to us to save those files, keep learning, and if a car comes into our bay with an inverted signal from a crankshaft sensor, we're going to have a hard time. If we don't have a scope, we don't even have a chance. But even if we do have a scope and we don't know that signal should be inverted, we're still going to have a hard time diagnosing. Like I had said before, you have to know what you're looking at. That scope is a language. Just like I don't understand Spanish, that's a language. And so when you all are speaking, I'm clueless on what's going on.
Many customers that buy scopes also don't understand the language that it's speaking. And this language is the language of electronics. And just like it would take me time to understand Spanish and to become proficient with this language, it will take someone some time to become proficient with the electronic language. So, el osciloscopio tenemos que entender que es algo que nos está hablando, ahí está pasando un lenguaje. Entonces, así como yo no entiendo español y solo me quedo viendo cuando ustedes están hablando, así es lo mismo que sucede con el osciloscopio. El osciloscopio tenemos que saberlo interpretar. Allí nos está transmitiendo un lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que nos está transmitiendo? Electrónica. Nos está transmitiendo un mensaje de electrónica. Nosotros tenemos que educarnos en entender y tratar de aprender ese lenguaje, porque muchas personas tienen el osciloscopio, pero no se dedican a hablar, a aprender el lenguaje de la electrónica. And just like you've indicated, if you only use your scope every now and then, and you have the hardest car that you've ever had, and it rolls into your bay, and you don't use your scope, don't connect it to the car. You'll make more mistakes. You need to use the scope every day on the cars, and you will become proficient. The same as I would need to speak Spanish once I started to learn it, or I would start to forget it. Esto lo que te menciono es que cuando te llega ese vehículo que trae unas complicaciones, esos problemas súper difíciles, y tú tienes tu osciloscopio que nunca lo usas y ahora lo sacas para tratar de usarlo, la recomendación es que no lo saques en este momento, porque lo que vas a hacer es agregar más problemas al problema que ya tienes. El osciloscopio está diseñado para usarlo todos los días, para que te puedas familiarizar y puedas entender todo esto. Es como que yo quiera aprender español y diga una palabra ahora y no la repita, cuando ya quiera volverla a querer decir, ya se me ha olvidado qué es lo que significa. The days of us working on vehicles that are antiquated, like Model Ts, they are over. These cars are very sophisticated. They have two radars, short radar, long radar. I have camera systems. I have ADAS systems that are safety critical. These vehicles that we are now working on have entered into a new dimension to where they are more like an F-16 than a vehicle. And in order to work on something that's this technologically advanced, one will have to learn how to use a scope. En este momento, lo que podemos observar es que esos tiempos ya pasaron, donde nosotros no necesitábamos osciloscopio, donde podíamos reparar los carros de una manera diferente. Ahora no, estamos en una dimensión donde hemos caído, donde tenemos sistemas avanzados, sistemas de ADAS, Advanced Driver Assistance. Tenemos todo este tipo de tecnología que están incorporando. Es el momento de meterse y entrar y comenzar. Cuando vengamos a sentir, si no entramos, la tecnología no para, avanza y avanza. Un osciloscopio es una necesidad tenerlo. So Bernie, there's a question here. Does your scope have different languages? Well, we were talking about languages, right? They're asking if there's a setting for Spanish. La pregunta es si el osciloscopio que utiliza Bernie tiene también en español versión. Not at this time, but we're working on that. That will be an upgrade that's implemented soon. El osciloscopio que yo tengo no tiene el software, el lenguaje español, pero eso es algo que sí estamos considerando y estamos trabajando en eso en este momento. Próximamente va a salir en español. Saludos a Misael Medina, Carburación y Fuel Injection, que dio una donación de 20 pesos. Seguimos 279 conectados, así que queremos agradecerles a todos. Sí, Joel. Bernie, I will have a question. I know you are an engineer, and I am not an engineer. Okay. I am a mechanic. Okay. Le dice que no es un ingeniero, que él es un mecánico. Yo he estado en las clases de Bernie y sus clases son totalmente diferentes. Mi pregunta es, ¿por qué los ingenieros no nos dan ese tipo de información? ¿Por qué no nos darían esta información tan útil a nosotros de que le pusieron voltajes, BIOS, voltaje fantasma, y puntos de transiciones en los oscilogramas, o no nos dan oscilogramas para que nosotros reparemos más fácil los vehículos? My question comes to this.
what do you think will be the reason why the engineers are not giving us this type of critical information to fix vehicle, like bias voltage and also point of transition or cam and crank waveform in the service to repair this vehicle? It's a very good question. It's something that each OE is responsible for. So each OE has their own, we'll say, culture and an engineering culture, and they do things in a certain way. And they deem that that isn't necessary for their dealerships. Always remember that everything with an OE is about fixing the car under warranty. Once it's outside of warranty, the OE really doesn't care. Ok, una de las cosas, una muy buena pregunta, pero hay una organización que controla a los ingenieros y entonces ellos tienen su propia forma particular de pensar. Entonces, para ellos no necesitan darles esta información a nosotros. Recuerden que ellos lo único que están tratando es de reparar estos vehículos bajo garantía a través del fabricante y después de eso ya no les importa el vehículo. Claro. So, pues tenemos unas preguntas por ahí. Vi una que me llamó la atención. Dice Ernie López. Pregunta, ¿el reductor de aluminio es lo mismo que el de fierro? Ahí sí me vas a tener que ayudar. Is the reluctor made of aluminum the same as a type of reluctor made of iron or some other type of metal? No, the reluctor wheel has to be a ferrous style metal. So a while ago, there was a bunch of trigger wheels that were made out of stainless steel, which is not magnetic. So you are putting on a brand new wheel and then the car would not start. When you look at it with the physical eye and you tap on it with your hand, it's a physical metal, but it does not contain magnetic properties. So a lot of shops had put these on and then they can't figure out why the car won't start. So they get another one and they put the other one on, but all of them are made out of the wrong metal. So any trigger wheel that is interacting with the magnetic intensity or the magnet field is being moved or manipulated by the wheel has to be ferrous. And that's not only VR sensors, that's Hall effect sensors, that's magneto-resistive element sensors. So that's almost all the sensors on the car have to be a ferrous style material. If they are not, you will not have any change in the field. That means no magnetic change. That means no voltage. That means no start. En este caso, se llama ferrous, se llama el material que utilizan para poder pasarlo a través de esta rueda. Y esto no solo lo utilizan en los sensores CKP, lo utilizan en todos los sistemas, en las transmisiones y todo esto. Hubo un tiempo que hicieron una rueda de estas, del reductor, que estaba hecho de metal y no estaba hecho de este material. Entonces los vehículos no arrancaban. ¿Por qué? Porque al pasar a través del magneto tiene que contener, ese espacio tiene que tener un contacto no directo con el magneto, pero tiene que producir una atracción con el magneto para que ésta pueda convertir este magnetismo en electricidad. No siendo el material adecuado, lo que sucedía es que no recogía la señal. ¿Y qué sucedía? Entonces las personas cuando cambiaban esta polea, volvían a poner otra y todas estaban hechas del mismo material, no importaba cuántas pusieran, el vehículo no iba a arrancar. Pero esto aplica a todos los sistemas donde pasan una rueda y un campo magnético en el cual va a ser pasado a través de una rueda girando, sin importar si es de la llanta, sin importar si es un sensor de magneto resistivo, un sensor de la transmisión, cualquier tipo de sensor que pasa a través de una rotación. Y si el sensor es BRS o un sensor de efecto Hall, de todas maneras se necesita este tipo de material. Por ahí hay una pregunta de Francisco Vadillo. ¿Quién diseña las herramientas que tiene Bernie en su página? So the question is, who designs these tools that you guys have on your webpage? My business partner, Neil Peterson, and I. Somos dos personas que las diseñamos. Somos dos nada más. Los que diseñamos, Peter se llama, y yo. These tools are all built in America as well.
Estas herramientas son construidas aquí en Estados Unidos también. Mario Solis, ¿dónde da las clases Bernie? Mario here, he wants to know, where do you hold your classes, or where do you do them? I'm sorry, what was that? Where do you do your classes, your instructive classes? You know, I train some. I don't train a lot. I don't have a lot of time. I work a lot. I train every now and then, but it would be mainly like at the national events, Vision, ASA Washington, ASA North Carolina. Those are mainly the places I might train. Every now and then I'll do a class for WorldPAC. But probably the best training that you'll get right now is if you go to my website, there's a bunch of videos. Unfortunately, they're only in English, but these are cars that I go around and I'm repairing cars that shops can't repair. And so I go look at these cars and I'm explaining how these tools are used and how you're going to look at the data, because the data is the key. Ok, en este caso, lo que yo les recomiendo es que vayan a mi página de internet, porque ahí tengo todo este material. Pero bueno, yo no tengo suficiente tiempo para poder dar muchas clases. Entonces, doy en unos eventos muy grandes que yo ando dando en Washington, en otros lugares, en eventos grandes, pero de vez en cuando doy clases para WorldPAC. Pero la mejor forma que yo te puedo aconsejar que puedes encontrar es a través de mi sitio. Entonces, desafortunadamente todo está en inglés, pero ahí puedes encontrar en mi sitio de internet, y esos son vehículos reales que no podían reparar en los talleres, porque esos son los que yo voy a ver nomás, vehículos que no pueden reparar. Yo estoy explicando allí cómo usar la herramienta y cómo obtener datos, que esa es la llave que nosotros necesitamos, datos. Con los datos es que nos movemos. Hay una pregunta por ahí interesante. Ingeniería Esquerlos dice, ¿su escáner sirve para usarlo en México y dónde lo consigo? Y supongo, bueno, ya nomás es una suposición, porque agarra la información por OBD2 genérico, ¿no? So the question is, does your scanner use for Mexican vehicles? Yes, it does. The scanner reads a OBD2 generic, so that is eOBD2 as well. So the standardization is put forth. So if the car came from Europe or it came from America, it will read that information. Claro que sí, la scanner tiene las funciones porque está estandarizado para poderlos usar en modo OBD2, y pues del vehículo viene de Europa o donde venga, tiene que tener las reglas para poder ser usado en sistema OBD2 para el mercado norteamericano. Sí lo va a leer por modo OBD2. Aquí estoy mostrando la página porque por aquí dice Héctor Estrada, ¿podría dejar el link para la página de Bernie? Bueno, ahí está. Ese es el sitio. Ahorita Bernie estaba hablando del entrenamiento. Aquí está ATS Videos. Podemos seleccionarlo todos los videos o podemos seleccionarlo ya por el escáner, osciloscopio, ignition waveform. Por ejemplo, vamos a seleccionar de osciloscopio. It's best to probably go look at all videos because there's a lot of different videos there to be trained with. Claro. Es mejor, pienso, ir a todos los videos porque de esa manera puedes ver, hay una gran cantidad. Por ejemplo, fue el último video que subió Bernie. Es de una 2014 Dodge Ram y aquí podemos tocarlo, ponerle play, pero aquí tenemos muchos videos, ¿ok? Tenemos una página completa y luego todavía nos lleva a más. Y todos estos videos enseñan cómo utilizar ciertas técnicas, como por ejemplo ahorita ya se nos dijo cómo And we've been putting up a new video each week. Así es. Ha estado subiendo más videos. Ahorita se nos dio un tip
¿verdad? Para ese vehículo, el Ford Mustang, ahí también da muchos tips. Y como dice Bernie, hoy con la pandemia, pues ha tenido más tiempo y ha podido ir a más lugares para diagnosticar y grabar. Jorge, English. Oh, sí. Se me olvidó. That's what happens, you know, when we're talking English and Spanish. So we don't know what happens with me. we don't know if we're talking scan tools, scopes, or Spanish, man. You know, it's like, well, here's the thing. We just showed the site, and we can see all those videos that Bernie has been uploading. And I've noticed that he's been uploading more often. And the reason why is because of the pandemic. He's had more time on his hands. He doesn't have to fly over and be in other places. And he's had more time. You were talking about 10 cars a day? 8 to 10. 8 a 10 carros. Así es, entonces ha tenido más oportunidad de mostrarnos nuevas técnicas en esos videos. Yo no me los pierdo. Cada vez que sube un video, lo veo. So now he's had more of a chance to teach us some tips and tricks, and we're always waiting for the next video. These are the same videos that are posted on YouTube. Estos son los mismos videos que están publicados en YouTube. Some of them are on YouTube. Some of them are just on my site. Some of them are way older. So there's a lot of videos there that go over different technical matter, and there'll be some classes that will be uploaded for CAN bus diagnostics and some other things that will be coming in the next few weeks. So, prácticamente lo pueden encontrar en los dos lados. Hay unos que lo pueden encontrar en YouTube, otros en mi sitio de internet y así viceversa. Algunos videos ya tienen una buena cantidad de tiempo, pero tienen un buen contenido técnico y al mismo tiempo, pues algunos son de enseñar cómo diagnosticar redes y todo ese tipo de cosas, pero los invito a que lo vean. So there's a question you can read. Jurgen Skoll made sure to write in English and Spanish, his own translation. The question is there a way to upload the data? So we read the VIN number and we decode the VIN to get the data for the scan tool. You can type in the VIN number, and once the VIN number is decoded, it will automatically populate that. Lo que nosotros hacemos prácticamente es que conectamos al vehículo y automáticamente él viene y nos autodetecta el número de VIN del vehículo, de la serie del vehículo, y de esa manera nos está detectando automático la talla del motor y toda la información del vehículo. And you need to understand that there's way more data that comes up there. It gives you the horsepower, it gives you the torque, it tells you if it's an overhead cam or it's an in-block cam. It tells you if it's a dual overhead cam or a single. It will tell you if it's VCT, a variable cam timing. So it will give you a lot of other data. So if I was looking at a fuel trim problem and I was looking at bank to bank and I had overhead cams, I could make an assumption possibly one of those cams would be out of time. That's why there's so much information. And so we really want you to put a VIN number in, because that's really valuable information. Most scan tools do not give you all that. So, lo que sucede es que te estresamos que hagas automáticamente se detecte, porque en mi escáner te va a dar un montón de funciones las cuales ya van a estar adecuadas para ese vehículo que fue autodetectado. Entre una de ellas es si los árboles de leva están en la parte de las culatas arriba o están abajo en el block. Eso hace una diferencia. Cuando vas a detectar si tiene el sistema de válvula, ajuste de válvula variable, tiene para detectar también los caballos de fuerza que puede el vehículo producir. Cuando tienes problemas de banco a banco, de corto y largo plazo, los ajustes de combustible, todo este tipo de cosas, recuerda que van agregadas a la información correcta que se le puso al vehículo para que le puedas dar todos estos datos sean correctos y adecuados. Bernie, el eScan and the special function not
the troubleshooter has any volumetric efficiency test, which is very good when we have a MAF sensor. Do we have any option there when this vehicle has a MAP sensor, which is speed density? We're working on that. So that's something that we've been working on. I haven't had a lot of time because we just finished the 8-tray scope. So we'll have a little bit more time to start to look at doing some upgrades to some of the other tools. That's one of the upgrades that we have worked on. Hemos estado queriendo trabajar en esto. Acabamos de completar un osciloscopio, de armarlo, y eso nos ha estado absorbiendo todo el tiempo. Y estamos tratando de hacerle cambios y actualizaciones a la herramienta. Y esa es una que está en la lista que vamos a empezar a trabajar pronto. Pues nos acercamos al fin, colegas. Luis Daniel Chávez dice, ¿qué nos recomienda Bernie a nosotros como principiantes para el uso del osciloscopio? So we're about to wrap up everything, but I thought that was a good question. What does Bernie recommend for someone who's starting in using a scope? He's not talking about any brand specific. Any brand scope will get you there. Yeah. You need to get a scope. You could find a good used scope that would function, and then you need to just start to use it. That's really the truth. I mean, you just need a scope. You need something. And, you know, a one-channel scope is not an option. So if you have a one-channel scope, what good does that really provide me? Everything in electronics is about timing. And I can't time anything with one channel to something else. I see one channel. You need at least 2 channels or 4 channels in order to provide yourself with a system to where I can understand the system, where I can see what's happening. Lo que realmente necesitas es necesitas osciloscopio, eso es lo que necesitas. Y un osciloscopio de un canal no nos da la información que necesitamos, porque en la electrónica todo va relacionado con el tiempo. Entonces, un canal yo no lo puedo sincronizar con tiempo, con nada más. Necesitas mínimo dos canales, 2 ondas a 4 ondas, porque la electrónica la tenemos que sincronizar. Todo va sincronizado en tiempo y en comparación entre uno al otro. Entonces, realmente lo que tú necesitas es osciloscopio. Marca no te puedo recomendar, pero un osciloscopio bueno. I had a question for you, Bernie. Do you have one of those vehicles that were problematic in the past that just stands out in your head as that problem child that maybe you never got to fix, or it just stands out because it was so difficult to fix? En el pasado, ¿has tenido un vehículo que tenías un problema en tratar de diagnosticar y no lo puedes resolver, o si no, sale porque era tan problemático que te frustraba tanto? Many vehicles in my career have been hard. I've been a mechanic my whole life, and long ago, I just didn't understand what I know now. And I had many cars that would lurk for me. They were in my bays waiting for me, and I had them there for weeks trying to understand how to fix them. That was a long time ago in the 80s. But I wanted to not have that happen, so I started to study and I started to learn. And once you learn, you can do all of this. This is all easier than we all think. Don't look at all the wires in a wiring diagram and think that this is too difficult to understand. Each wire has a reason for being there. Each wire has a purpose, and it's in function with a program. This is not hard, guys. Everyone can do this. I assure you, you can do this. Sobre todo el tiempo de mi carrera, claro que sí, he tenido muchos vehículos complicados, difíciles de reparar, especialmente cuando yo comencé en los años 80, en los cuales pues no tenía mucho conocimiento y tenía vehículos hasta 2-3 semanas esperando que yo los reparara. Entonces, pero empecé a estudiar, empecé a prepararme y a entender. Siempre y cuando entiendas y te prepares, pues siempre vas a encontrar la salida, en los cuales yo lo que recomiendo es, cuando veas un diagrama eléctrico y ves aquel gran montón de cables por todos lados, recuerda, cada cable tiene un propósito
en el cual ya está en la programación de la computadora del que lo va a recibir, y estudia, prepárate, porque esta es la única forma de poderlo completar. No, eso es lo único que te puedo decir. Edúcate, estudia, y es lo mejor que puedes hacer. Pues les queremos agradecer a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros esta noche. Ya llevamos 1 hora con 40 minutos, somos 282 conectados, y queremos agradecerle mucho a nuestro invitado Bernie Thompson. So we would like to acknowledge everyone who's been here. We're still 286 still connected after 1 hour and 40 minutes. So we're really appreciative of all the subscribers, and we're all appreciative of your time, Bernie Thompson. Thank you for being here, and the doors of our channel are always open for you. Thank each and every one of you for your time. As I have gotten older, I really understand what value one has, and it isn't money. Money comes and goes. It's, it really doesn't mean anything, but time, it slips through my fingers like sand, and it will never come back. Thank each and every one of you for spending the most important thing that you have in your life. I appreciate it. Quiero dar las gracias a todos ustedes por estar y gastar lo más valioso que ustedes puedan tener. Conforme han pasado los años, yo he podido entender que el dinero no es lo más importante. El dinero viene y va, pero lo que sí es importante es el tiempo. Para mí, conforme mi edad, puedo ver que el tiempo se me pasa y se me deshace como arena entre mis dedos, y se va volando, se va pasando, y puedo entender que lo más preciado que nosotros podemos tener es el tiempo, no tanto el dinero. Y quiero dar las gracias a ustedes por usar ese tiempo aquí conmigo. Muchas gracias a todos. Gracias, Bernie, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un placer para nosotros tener a alguien de tu nivel y la sencillez que tú tienes. Thank you very much, Bernie, for accepting our invitation and to be, a person that is for us, is here for us. Thank you. Gracias. Gracias. Cuba. Definitely, from the bottom of my heart, it's been such a huge pleasure to have you here. You have been an idol in a way, to achieve your type of level of, for one, the sharpness, the intelligence that you have to be able to, I guess, digest everything in these vehicles and to make this equipment and everything. I mean, just phenomenal. Yo estoy, pero no sé, sin palabras, porque esta persona es tan fenómeno, es tan inteligente y tiene un conocimiento en esta carrera, pero es increíble. Y estoy, pero bien, no sé, emocionada por tenerlo aquí. Muchas gracias, Bernie. Thank you so much, Bernie. Something we can all say is, even you, Bernie, adios, amigos. Adios. Adios. Until next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye.